Pañuelo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Aliaga, soy la encargada de comunicaciones de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso y quiero darles la bienvenida al webinar CRCP que hemos organizado hoy para hablar sobre la nueva ley de teletrabajo. Les pedimos las disculpas por el retraso que tuvimos en el inicio de esta charla. Esperamos que no haya sido mucho tiempo que hayan tenido que esperar. Y para comenzar con esta charla, quiero dejar con ustedes a Pier Paolo Zaccarelli. Él es el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, quien les va a dar un saludo de bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Ante todo, para ser bien transparente, el director todavía no se suma, pero estamos esperando que se sume en cualquier minuto. Así que yo les voy a dar las palabras de bienvenida y después podemos hacer un pimponeo de preguntas respecto a esta ley con nuestro abogado laboral, Rodrigo de Zanilla, que está también en línea. Así que muchas gracias por venir. Esta es una de las tantas actividades que estamos desarrollando como Cámara para poder ayudar a nuestros socios y a quienes quieran participar de nuestra webinar, entendiendo cuáles son las nuevas leyes o reglamentos que están ayudando a paliar esta difícil situación que estamos viviendo hoy día. No hay duda que la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente ha obligado no solo a las personas a cambiar la rutina diaria, y que lo estamos viviendo continuamente, sino también a las empresas a adaptarse a este nuevo escenario. Sabemos que las medidas implementadas para contener esta propagación del COVID-19 han afectado directamente a nuestras empresas en su capacidad para desarrollar en forma normal las actividades que hasta antes de ello se llevaban a cabo. Incluso hay algunas empresas que han tenido que detener su actividad con todos los riesgos que eso significa en términos laborales para los trabajadores de nuestra región. De hecho, no sé si saben, pero la tasa de desempleo de la región de Valparaíso durante el trimestre móvil febrero-abril, que se acaba de informar, promedió o llegó al 10,7%, registrando una variación de 2 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior, y alcanzando de esta forma una tasa de desocupación que es la más alta desde el año 2010, del periodo marzo-mayo. Además se ubicó, como bien saben, sobre la media nacional, que llegó al 9%. Y esto incluso con un arrastre todavía no evidenciado, producto del grave efecto que tiene en mayo el tema del lockdown o de la cuarentena en Santiago, la región metropolitana. No obstante, hay otros grupos de empresas que se han podido seguir operando y que han utilizado para paliar estos problemas sanitarios las herramientas del teletrabajo. Y en el análisis que hicimos del estudio de las empresas socias, casi el 95,2%, o mejor dicho, el 95,2% señaló que esta era la principal medida implementada en sus empresas, alcanzando en promedio casi el 44% de sus trabajadores. Fue en este contexto de pandemia y en el alto número de trabajadores que comenzaron a desempeñar sus labores en domicilios que el gobierno promulgó el 24 de marzo recién pasado la ley que regula el trabajo a distancia o teletrabajo. No hay duda que la fuerza laboral está cambiando y que debemos adaptarnos a esta nueva realidad. Ya lo decía Raquel Roca el año pasado, que vino a darnos cuenta de cómo el mundo, incluso antes de esta pandemia, ya había evolucionado a lo que ella denominaba los nomads, o los nómades del conocimiento. Gente que trabaja a distancia por periodos más cortos de tiempo y generalmente por objetivos específicos. Para algunos, promover el teletrabajo futuro será fundamental para que las empresas se mantengan competitivas, impactando positivamente el nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores, lo que seguramente repercutirá en la productividad de las empresas. No obstante, es fundamental desarrollar algún tipo de plan estratégico o algún tipo de metodología que permita realizar los seguimientos y lograr el mejor desempeño a partir de esta descentralización del trabajo fuera de las tradicionales oficinas de la empresa. Sin duda, hay mucho que aprender todavía para una implementación exitosa de este trabajo a distancia. Pese a que muchas empresas se vieron obligadas a transformarse rápidamente y a poner en práctica esta nueva modalidad en poco tiempo, es probable que el teletrabajo, y esto lo aseguro, haya llegado para quedarse. Por ello, hemos querido tomar una postura bien proactiva y generar un espacio de conversación que nos permita resolver dudas acerca de la aplicación de esta ley. Pese a que estamos atravesando un periodo muy difícil, como gremio queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando con firmeza con nuestros socios
y por el desarrollo de nuestra región para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de ella. De verdad, como Cámara hemos venido haciendo muchas cosas relacionadas con el tema laboral, espero que hayan participado ustedes en varias de ellas, y no sé, Vero, eso es lo que yo les quería contar para dar por iniciada esta webinar. No sé si se sumó nuestro director regional del trabajo, Cristian Chaguán, o todavía no. Así es, pero ya está conectado el director regional del trabajo, Cristian Chaguán, que nos va a realizar la presentación el día de hoy sobre la aplicación de la ley 21.220 de trabajo a distancia o teletrabajo. Cristian, si puedes primero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy y si puedes compartir la presentación para que podamos verla. Muchas gracias, director, por la disposición. Sabemos que no son momentos fáciles ni de mucho espacio durante la jornada, así que le agradecemos la disposición nuevamente de participar en este tipo de reuniones que creo que aclaran muchísimo la forma en que las empresas deben adaptarse a esta nueva realidad. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok. Para nosotros es muy importante trabajar en estos espacios para promover la implementación de toda reforma o cambio en la normativa, dado que muchos efectos posteriores que se traducen en denuncia de trabajadores, posibles multas, infracciones, como quieran llamarlas, tienen que ver con errores de interpretación, falta de conocimiento y no necesariamente mala fe. Nosotros estamos trabajando en forma muy rigurosa en fomentar el diálogo social y creemos que una forma de nivelar la cancha es que todos los usuarios, tanto sindicatos, trabajadores y empresarios, tengan a disposición la mayor cantidad de información relevante posible para tomar decisiones dentro de lo que el marco normativo nos permite. No sé si ven la pantalla. No, director. No, todavía no. Vamos a ver si lo podemos mejorar esto. A ver. O si Valentina me puede ayudar. Yo tengo acá. Seguir compartir. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, ahí se ve. Bien. Después vamos a compartir la presentación a través de un archivo para que todos la puedan tener. Tiene mucho de texto que ustedes pueden encontrar en la literatura actual, tanto en el código como un reglamento que salió posterior y complementario a esto. Solamente decirlo que esto es relativamente nuevo. El 26 de marzo la ley se promulga y, como ella misma dice, comienza a regir al día siguiente, o sea, al mes siguiente, es decir, a contar del 1 de abril, el teletrabajo tiene una normativa específica en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Hubo algunos cambios, se reemplazó la palabra hogar por domicilio y medios por la expresión, se le agregó tecnológico, para ir precisando algunos temas. Y lo primero que está ahí tiene que ver con el artículo 22, son aclaraciones más bien. Esta es la agenda, lo que trae el dictamen del 8 de abril, o sea, el 1 de abril entra en vigencia la ley, y el 8 de abril la Dirección Nacional del Trabajo emite el dictamen 1389, con estos 12 puntos que nos van a permitir hacer la bajada, más allá, como les decía, del texto, de lo frío que puede ser leer alguna normativa. Vamos a ver en esta exposición algunos de los principales temas a tratar. Lo primero, decirles que el concepto más amplio es trabajo a distancia. Es decir, el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia. ¿Cuáles son las características del teletrabajo? Requiere utilizar medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Y además, el segundo punto, el reporte de los servicios a través de estos medios. O sea, esto no es, por ejemplo, lo típico que ha hecho siempre un vendedor saliendo en una ruta a visitar clientes, y tampoco es la aplicación del artículo 22 que normalmente se utiliza para gerentes, ejecutivos de empresa que no tienen supervisión efectiva, digamos, de alguna jefatura directa.
Entonces, el teletrabajo es ese espacio que hoy día, como muy bien decía en la introducción el presidente, es algo que hoy día la sociedad nos está demandando. Vamos al segundo punto. Como principio rector se mantiene el derecho que tiene el trabajador a mantener un cierto estado actual. Es decir, si hay un cambio de trabajo presencial a teletrabajo, no debiese haber una pérdida o menoscabo en los derechos del trabajador. Es decir, no le podremos bajar el sueldo, no le podemos descontar algún haber específico. Y aquí aparecen algunos temas que hay que empezar a ir abordando, como por ejemplo, si le pagamos movilización. Si le pagamos movilización para que se desplazara desde su hogar hasta una fábrica o una tienda, por ejemplo, y hoy día el lugar que se definió para que haga teletrabajo es su casa, efectivamente ese concepto se perdería. Pero hay que ver redactado en el contrato cuál es el espíritu y si dice algo más que movilización. Entonces, la primera recomendación, y esto es bien general, es que cada caso tiene su mérito y para ello es necesario que veamos el estado actual de la redacción de los contratos antes de aplicar una modificación de este tipo, que no solo tiene que ver con dónde trabaja alguien, sino que también con una serie de otros aspectos, como por ejemplo movilización, colación u otros. El trabajador también tiene las facultades para seguir ingresando a la empresa, o sea, no se le suspende el ingreso, no le deberíamos caducar una credencial. Sin embargo, como él tiene ahora otro lugar de trabajo, el traslado, ya sea a través de la prestación del servicio o de algún reembolso, va a correr por parte de la empresa. ¿Esto por qué? Porque el trabajador ahora tiene otra forma de trabajo y ya empezó a trabajar tal vez desde su hogar o de otra parte. El tercer punto tiene que ver con dónde se va a prestar el servicio. Debiese ser típicamente el domicilio del trabajador, ¿cierto? Pero eventualmente podría ser otro. Sin embargo, es el trabajador el que tiene que definir dónde va a ejercer las funciones y a su vez el empleador aceptar esa dirección. Importante señalar que el lugar que se defina tiene que contar con los espacios, con las condiciones adecuadas y para eso, a mediados de abril, casi, bueno, el 23 para ser más exacto, se promulgó un reglamento que ordena tanto a la Dirección del Trabajo como a las mutualidades a que velen por el cumplimiento de las condiciones y para que el trabajador sea informado de cuáles son los nuevos riesgos a los cuales estaría expuesto en esta modalidad diferente a lo que conocemos como el trabajo presencial. Un cuarto punto tiene que ver con la jornada. Y la jornada de trabajo a distancia y teletrabajo sigue siendo aplicable. No porque alguien se va a trabajar a la casa, no tiene jornada. Si ya tenía una jornada, por ejemplo, 45 horas, debiese seguir manteniéndose esa cantidad de días y de horario similar. No obstante, cuando uno modifica eso, podríamos hacer algunos ajustes, a lo mejor dejar algunos rangos de tiempo, algún sistema diferente, pero insisto, en términos formales y de común acuerdo. Como dice el segundo punto, esto no excluye al trabajador de cumplir la jornada. Como esto hay que regularlo de alguna forma, tenemos que dejar fuera, como les decía la gente del artículo 22, 28, son casos excepcionales que tienen otra aplicación. La jornada tiene que tener una serie de aspectos a considerar. Sabemos que hay una jornada máxima de 45 días, sabemos que hay que descansar al menos 2 domingos al mes, sabemos que hay que darle un tratamiento especial a los días festivos, ¿cierto? Entonces, todas esas condiciones, digamos, no se alteran cuando yo paso de trabajo físico en las instalaciones de una empresa a trabajar en mi casa.
Por tanto, lo que podemos primero definir es si el teletrabajo va a ser 100% en mi hogar o va a ser algunos días en las instalaciones de la empresa y algunos días en mi hogar. Entonces, yo podría, entre comillas, estar 3 días en la empresa, 2 días en mi casa, podría estar 4 días en la empresa, trabajar de lunes a jueves y los días viernes hacerlo en mi casa, o lo que acordemos. Sin embargo, no podemos exceder más allá de lo que es una jornada ordinaria. Yo no podría exigir, por ejemplo, que una persona trabajara 15 días continuos. No podríamos exigir que trabaje más allá de 9 horas diarias. Entonces, eso en términos generales se mantiene. La posibilidad que da el teletrabajo es una mixtura o ocupar el 100% del trabajo remoto. Entonces, yo lo que les recomiendo es que algunas empresas han tomado la posición de dar, entre comillas, el beneficio de un home office, por ejemplo. Otros lo hacen en forma gradual, parten durante un periodo con un día a la semana, típicamente se dan los viernes, de repente dan 2 días a la semana y puede que en algunos casos excepcionales, como eventos supranormativos, algunas empresas incluso han acordado que ciertos trabajadores podían acceder a teletrabajo y se les flexibilizaba la hora de llegada, la hora de salida, etc. Esas cosas, si están dentro de este marco y están formalizadas, siempre se pueden seguir haciendo. Importante, sí, registro de asistencia por una serie de implicancias prácticas. El registro de asistencia sigue siendo responsabilidad del empleador. Ahora, ¿cómo registramos la asistencia? Si no tenemos el libro, no estamos en la empresa. Bueno, existen algunos desarrollos tecnológicos de algunas empresas de la línea de tecnología de la información que han concurrido hasta la Dirección Nacional del Trabajo y han logrado la autorización expresa para aplicar algunos sistemas de verificación y registro de asistencia. Se puede tramitar eso sin ningún problema. Esa tramitación no es tan engorrosa. Si la empresa ya está certificada, ustedes pueden adherir a un tipo de software para que, por ejemplo, el trabajador ingresa a la hora de inicio de su jornada a un sistema propio de la empresa y activa un sistema, por tanto se da por iniciada su jornada. Lo mismo al terminar, podría hacer uso de este mismo sistema para marcar, entre comillas, la salida. Así que ese es un tema que debiese preocuparnos si queremos hacer un control efectivo. ¿Por qué es importante registrar asistencia? Porque eventualmente se podrían dar circunstancias como un accidente laboral, una enfermedad profesional, donde las mutualidades también van a interceder y van a tratar de verificar si, por ejemplo, un accidente ocurrió con ocasión del trabajo o no. Y acá las interpretaciones están todavía por verse, dado que estamos partiendo con esta norma y no hay tanta jurisprudencia al respecto. Otras consideraciones que tienen que ver con la exclusión de jornada de trabajo, como decíamos, el artículo 22 sigue vigente, tiene que ver con principalmente administradores, gerentes y ejecutivos sin supervisión directa. Sin embargo, se presume que el trabajador que está afecto a jornada ordinaria, cuando el empleador ejerce supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen sus labores, digamos, ese trabajador no está en teletrabajo. Ese trabajador que tiene un jefe directo al cual tiene que reportarle siempre, lo supervisa, le manda sistemáticamente, no necesariamente está haciendo teletrabajo. Por otro lado, la fiscalización del superior inmediato debe hacerse por las mismas vías tecnológicas que está ocupando el propio trabajador. O sea, esto se hace a distancia y no necesariamente cuando yo me junto en una reunión. Por eso es válido decir que eventualmente muchos trabajadores van a estar en una mixtura tal vez de 3 días en oficina, 2 días en su casa,
o viceversa, o alguna combinación de esto, porque también es muy frecuente encontrar que, por ejemplo, los días lunes en la mañana nos juntamos todos en una reunión, físicamente en las instalaciones. Hoy día estamos en contingencia sanitaria, esto es un paréntesis lo que estamos haciendo, esperamos que se supere, pero eventualmente podríamos tener reuniones de equipo al inicio de la semana, reuniones al final de la semana, eventualmente algunas reuniones mensuales para tratar temas específicos, temas, por ejemplo, de prevención de riesgo y seguridad, etcétera. Entonces esa mixtura también se puede dar. El teletrabajo requiere de un jefe. El artículo 22 asume que no hay un jefe. Y por tanto hay más libertad. Pasamos al punto 5, que tiene que ver con derechos fundamentales. Bueno, estos siguen aplicando. Por tanto, no hay mucha diferencia. Aquí hablamos de la doctrina de dirección del trabajo y todos los convenios, incluso internacionales, que tiene firmado nuestro país a través de la OIT. Acá no puede haber menoscabo, no puede haber discriminación. Por tanto, no podemos, por ejemplo, sistemáticamente mandar correos fuera de horario. Eso podría ser, si se acredita de cierta forma, podría ser una causal o una exposición desde la empresa a que algún supervisor sea acusado por acoso laboral. También hay que ser muy cuidadoso y regular a través de un código de ética, reglamento interno o algún otro documento, el buen uso de las tecnologías de información, porque cuando uno no tiene muchas veces una relación física directa, eventualmente se pueden interpretar mensajes, o si hay un grupo de WhatsApp informal, se pueden mandar memes, cosas en sentido más bien humorístico. Sin embargo, podría herir la sensibilidad de alguno o más de alguno de los integrantes de un equipo, y eventualmente también podrían haber ahí dificultades y que rayen en el incumplimiento de esta normativa. Por tanto, lo mismo que se aplica físicamente en una empresa, con esta otra modalidad también sigue vigente y es súper importante tenerlo presente. Otro tema importante tiene que ver con el descanso y la desconexión en este caso. Acá hablamos de al menos 12 horas fuera de línea. Eso tiene que ver con que hay que respetar la jornada y además el descanso, la higiene del sueño, tiene que ver con la exposición a riesgos, porque normalmente cuando uno trabaja a distancia se generan complicaciones en el hogar, hay otros hábitos que hoy día no administramos, ¿cierto? Estamos expuestos a que nuestra salud mental tenga otras alteraciones, y muchas veces los síntomas de patologías osteomusculares responden a un estrés prolongado o un trabajo bajo presión constante. Entonces, si bien es cierto, el empleador podría mandar un correo, por ejemplo, el domingo en la mañana, no está obligado el trabajador a contestarlo. De hecho, es lo posible, y ustedes pueden ver casos como en la legislación francesa hace un tiempo atrás, se prohibieron enviar mensajes fuera de horario de trabajo para los empleadores. Acá no está tan expreso, pero al menos la tendencia es que así sea. Entendiendo que si hay emergencias, situaciones complejas, habrá que aplicar criterios, pero si hay una duda respecto de un informe que yo puedo revisar el lunes, lo recomendable es no insistir durante el fin de semana, o tratar de tener un horario más o menos acorde y similar al que nosotros estamos haciendo. Después hablamos de algunas obligaciones del empleador. Esto es algo que hay que tener presente, porque tiene algunas implicancias económicas, técnicas, y también con las evaluaciones de desempeño a futuro también, porque ¿qué es lo que puede pasar? La ley señala que tanto los equipos, herramientas, conexiones, etcétera, y todos los elementos de protección personal tienen que ser proporcionados por el empleador. Y el trabajador no está obligado a utilizar elementos propios. Entonces, si yo requiero conexión remota, ¿quién debiese contratar internet, por ejemplo? ¿Quién debiese tener la licencia de los software? ¿De quién es el computador? Y por lo general, salvo que yo haga un trabajo manual, ¿cierto? Fuera un artesano, tengo que hacer un mueble, etcétera,
lo que uno encuentra es que hay un PC, un notebook, hay internet, ¿cierto?, para comunicarme, y hay sistemas, software, por ejemplo, una aplicación como la que estamos ocupando ahora, para que nos comuniquemos entre empresa y trabajador. Entonces, cuando se cae un sistema, cuando se echa a perder un computador, y todo lo que normalmente pasa en la vida laboral, eso tiene que asumirlo en gran parte el empleador. También hay que velar por los recursos de la empresa. Entonces, es importante ir normando cuáles son las obligaciones del trabajador, y para eso están los reglamentos internos, como por ejemplo el buen uso de las tecnologías, el cuidado de ellas. Eventualmente, ¿qué pasa si el computador se me cayó y se me rompió? Si le di vuelta a la taza de café y se echó a perder, si entraron a robar a mi casa y se robaron el computador de la empresa. Bueno, hay una serie de ese tipo de circunstancias que uno tiene que ir normando, pero en términos generales es el empleador el que tiene que proveer de los recursos y las tecnologías para poder aplicar esta modalidad. En el punto 8 habla del deber general de protección del empleador en el marco de la prestación de servicios. Aquí tiene que ver con riesgos a la salud y la seguridad de las personas. Habla también del rol de la mutualidad. Para esto se dictó un reglamento específico que, como les comentaba al inicio, data del 23 de abril, que generalmente este reglamento uno lo puede interpretar como un marco que es muy similar a lo que hoy día aplica para el trabajo presencial. ¿Qué quiere decir esto? Primero, es la empresa la que tiene que, a través de una matriz de riesgo, establecer las probabilidades de ocurrencia y el impacto que puede tener la salud o seguridad de las personas algún proceso que normalmente se ejecuta. Y estos riesgos, calificados en bajo, medio, alto, deben ser comunicados a los trabajadores, y a su vez se tiene que generar un plan de mitigación, el cual también tiene que estar en conocimiento de los trabajadores. Los trabajadores además tienen que cumplir todas estas normativas internas, y a través de las mutualidades no solo se asesoran, sino que también hay que hacer algunos controles previa autorización del trabajador. La inspección del trabajo o la mutual pueden acceder al lugar donde presta su servicio, que normalmente va a ser su domicilio, para verificar que esto se esté cumpliendo. Así que todo lo que tiene que ver con normas de seguridad y salud no cambia mucho. ¿Qué cosas tienen que estar escritas en el contrato de trabajo? Bueno, la modalidad, si es presencial o teletrabajo, y en qué proporción, ya sea en forma total o parcial. Eso es súper importante establecerlo, cuántos días a la semana, si son todos, si son algunos, y cuáles son los horarios. El lugar donde se prestan servicios también es súper importante dejarlo establecido. Como les decía, hay efectos prácticos de cumplimiento o no de la jornada, de cómo podemos verificar que se trata de un accidente o una enfermedad profesional el día de mañana, entre otros. La duración del acuerdo, porque esto se puede dar por una situación puntual. Mire, mientras dure, por ejemplo, la contingencia sanitaria, vamos a firmar este acuerdo por 3 meses, y después todos vuelven a sus lugares de trabajo que son las instalaciones de la empresa, o lo vamos a hacer por la temporada alta, supongamos, o baja, no sé, de venta. Entonces, durante el verano vamos a hacer esto en forma parcial. Bueno, todo eso, como lo vamos a ver después, en lo que queda de presentación, requiere el acuerdo de ambas partes. El punto 4 es súper importante y tiene que ver con la supervisión y control que usará el empleador respecto a los servicios convenidos. Y por eso, como les decía anteriormente, no es lo mismo que el artículo 22, que faculta ejecutivo, digamos, para hacer uso de una jornada mucho más amplia, sin tener que marcar, como típicamente lo llamamos, sino que acá tiene que haber una supervisión y control. Es decir, más allá del control horario, que venía al punto siguiente, es que yo tengo que entregar a lo mejor un reporte diario, tengo que entregar un reporte a la semana, tengo que mandar un correo con mi jefe, tengo que participar en tal o cual reunión, y esas cosas tienen que quedar también por escrito, porque ¿cómo acreditamos que no hay una simulación y el trabajador no nos está prestando un servicio a nosotros, sino que probablemente
es un amigo, le estamos haciendo un favor. Tenemos que estar ahí muy claros en establecer cuáles son los medios de verificación de la supervisión y el control. Y por último, como les decía, cómo se distribuye la jornada y establecer en lo posible también los mecanismos de descanso. Eso es lo que formalmente debiese contener el anexo de contrato o el contrato de un trabajador nuevo que esté total o parcialmente bajo esta modalidad. Quedó como temas pendientes ya y que van a ir caducando con el paso del tiempo. Habla del principio o derecho a la reversibilidad. A contar de hoy, porque ya han pasado 30 días, requiere el mutuo acuerdo de las partes. Más allá de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, que es un capítulo que está hoy día vigente, pero que no tiene que ver con la promulgación de esta ley, porque esta ley no responde necesariamente a la contingencia, sino que es una ley que viene desde el año pasado discutiéndose y que se promulga a finales de marzo para entrar en vigencia en abril. Hasta antes de eso y por los primeros 30 días podía haber una unilateralidad, o sea, empleador o trabajador podían desistir y volver a la modalidad presencial, dando aviso con 30 días de anticipación a la contraparte, pero ya pasado este tiempo, digamos, esto requiere del mutuo acuerdo de las partes. Bueno, acá lo que nos queda es el rol de la Dirección del Trabajo. Hay temas administrativos que cumplir. Una vez que se establezca el teletrabajo, el empleador debe registrar dentro de los 15 días siguientes en la Dirección del Trabajo que existen estos pactos. Nosotros, y esto es un tema adicional, semanalmente informamos a la Dirección Nacional de los nuevos pactos de teletrabajo que hemos recibido. En paralelo también despachamos a la Superintendencia de Seguridad Social y al administrador del seguro de la ley 16.744, es decir, a la mutual correspondiente, para informar que X trabajadores de Y empresa están haciendo uso de teletrabajo y por tanto nosotros estamos generando los mecanismos. Hoy día todavía estamos batch, es decir, estamos llenando la línea Excel e informando. Esperamos tener esto en línea prontamente. Vamos a ir dejando registros y archivos. La fiscalización, como ustedes saben, nosotros estamos disponibles para ir a revisar cada vez que un trabajador denuncie y eventualmente a través de alguna instancia de diálogo social, como las mesas de trabajo, podríamos incluso participar en alguna fiscalización asistida si las partes así lo solicitan. Nos queda la última lámina, que son artículos transitorios, que eventualmente podemos avanzarlos y se los dejamos como texto, y hasta ahí era la presentación. Quedo abierto a cualquier consulta, duda o comentario. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación el día de hoy. Tenemos varias preguntas que han llegado a través del chat, así que te voy leyendo algunas preguntas. Dice Ana Abayay, si la empresa no tiene la opción de contratar los servicios de un software para el registro de asistencia, ¿cómo regulará la Dirección del Trabajo? Es responsabilidad de la empresa. Si me preguntan hoy, dependiendo del caso, es lo mismo que hoy día vamos a un trabajo presencial y no existe el libro de asistencia. Estaríamos en una falta. Hay que tener un registro. Hay que buscar el tecnológico para hacerlo. Y eso tiene que estar escrito. El trabajador tiene que saber dónde tiene que ingresar, dónde se tiene que registrar al inicio y al término de la jornada. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta. Esteban pregunta, ¿existe alguna fecha estimada del reglamento de teletrabajo y alguna inferencia respecto al mismo? El reglamento ya está promulgado, se hizo, lo firmó el presidente de la República el 23 de abril, como les dijimos. Es algo muy amplio y tiene que ver con las instrucciones que recibieron las mutuales y la Inspección del Trabajo de cómo actuar. Y está orientado principalmente ese reglamento a temas de seguridad y salud. Si lo quieren, les puedo dar las coordenadas para que lo obtengan, pero es un marco, no da mucho detalle. Habla de las matrices de riesgo, habla de cómo ir a supervisar,
que los trabajadores tomen conocimiento de ello y así minimicemos la frecuencia de estos accidentes o enfermedades. Tenemos otra pregunta de Paz. Dice, ¿sugiere que se modifique el reglamento interno de la empresa incorporando aspectos de teletrabajo? Yo lo que sugiero es que el reglamento interno sea algo dinámico y se adapte a la realidad de la empresa. El reglamento interno normalmente uno lo debe actualizar una vez al año, pero es bueno si cambió una modalidad o una forma de trabajar y empezamos con una modalidad diferente, que alguno de sus capítulos contenga los aspectos que son derechos y deberes de los trabajadores, ¿cierto? Para poder normarlo, porque como les decía, supongamos que ustedes como empresa le entregan un PC a un trabajador y a la semana este se rompe. ¿De quién es responsabilidad cuidarlo? ¿O qué le pasó al PC? ¿O si me lo robaron? ¿Cómo tengo que actuar? Entonces esas cosas que son más bien de orden interno, es bueno que se establezcan y se consensúen también con sindicatos, comités paritarios o delegados de los trabajadores para que no sean algo impuesto, sino que dependiendo de la realidad de cada empresa. Súper. Tenemos otra pregunta, es de Guillermo Orellana. Dice, siendo la pandemia una situación excepcional, ¿es obligatorio los anexos de contrato por teletrabajo toda vez que terminando esta situación se vuelve al trabajo presencial? El teletrabajo cuando se establece requiere de un anexo de contrato, no obstante, hoy día la ley de protección al empleo, cuando hay una decisión de la autoridad que impide que el giro del negocio se pueda ejercer, no es necesario, dado que es superior y la empresa, como no puede trabajar, puede aplicar esa ley. Pero esa ley está por sobre el teletrabajo. Ahí estamos hablando de la suspensión temporal, ¿cierto?, de la relación laboral. Tenemos otra pregunta, Cristian. Dice, ¿se puede establecer en el anexo que el teletrabajo terminará cuando termine la crisis sanitaria, o sea, relacionarlo con una condición y no con los 30 días de aviso previo? El aviso previo aplicaba cuando unilateralmente cualquiera de las partes desistía y volvía al trabajo presencial. Eso ya no corre, ya terminó, era un artículo transitorio. Lo que se sugiere es establecer un plazo, si lo quieren hacer finito, establecer un plazo que les permita programar las formas de trabajo en el momento en que volvamos, entre comillas, a la normalidad. Pero si dejamos que el teletrabajo termina cuando termine la crisis, yo no sé quién sabe cuándo termine la crisis. Es como dejarlo amplio, abierto. Entonces, yo en este sentido, la recomendación siempre es conversar con los trabajadores, hablar abiertamente y con la verdad y decirles, mire, vamos a hacer a lo mejor un anexo de contrato que dure hasta, supongamos, el 30 de septiembre, pero más o menos el día 10 de septiembre nos vamos a reunir otra vez para analizar cuáles son las condiciones, si esto lo prolongamos otra vez hasta diciembre o no, pero eso ya es gestión de cada uno. Para nosotros como institución nos interesa que esté firmado. Si dicen definido, dicen definido. Si dice por un mes, dice por un mes. Si dice que termina el 30 de septiembre y tiene la firma de ambos, para nosotros no es indiferente, digamos. Como fiscalizador. Muchas gracias, Cristian. Tenemos más preguntas. Si estamos en teletrabajo, ¿cómo genero la firma de los anexos para evitar que los trabajadores asistan a la oficina? ¿Existe alguna opción en la dirección del trabajo para esto? Si están acreditados los representantes laborales en la página web nuestra y el trabajador tiene clave única, pueden generar contratos de trabajo y anexos de contrato electrónico. Lo pueden hacer. Ahora, estos contratos no requieren ministro de fe. Eventualmente, ustedes podrían generarlo, firmarlo, enviarlo por correo y que el trabajador lo firme y que le mande la copia por correo, eventualmente, si quieren tenerlo físico. Pero estos anexos de contratos no requieren ni notario, ni la presencia nuestra, ni de otro ministro de fe. Esto es un acuerdo entre las partes, pero es simple. Si se modernizaran un poquito más, lo pueden hacer a distancia y vale con la clave única del trabajador. Súper. Hay otra pregunta de Pamela Jamarne. Dice, pregunta si se puede reemplazar el pago del internet por la asignación de movilización que no la están usando.
Todo se puede en la medida que las partes estén de acuerdo y no generen menoscabo para el trabajador. Esa es la respuesta general. Ahora, hay que analizar, por ejemplo, la capacidad del Internet, los gigas. Puede que haya gente que viva en un lugar más o menos apartado, por ejemplo, rural, donde Internet no llega. A lo mejor va a tener que tener un teléfono que comparte Internet al PC. Entonces es súper importante que esas cosas queden escritas, ojalá especificadas, y a través de un reglamento interno u otro mecanismo, inventariar los equipos, colocar el código y no tener problemas después. Porque nos van a aparecer situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados. El día que yo termine mi relación laboral y devuelva el PC, capaz que vuelva otro. Parecido, pero no igual. Entonces, o de repente alguien dice, no sé, va a hacer un inventario y encuentra que no era el que le pasábamos, pero no, es que yo lo tuve que cambiar porque el otro se echó a perder y para no dejar de trabajar puse el mío. Bueno, esas cosas, la casuística todavía no se dan, pero estamos expuestos a conocer nuevas realidades. Por tanto, la sugerencia es ser muy formales, muy rigurosos y ojalá ser muy prolijo, digamos, cuando uno firma algún documento y asigna recursos. ¿Ya? De repente hay cambios en los planes, por ejemplo, las compañías de telefonía dicen el mismo plan y te descuentan el dinero, o por la misma plata te aumentan los gigas. Entonces, yo recomiendo que eso ojalá lo mantenga la empresa como una política abierta y lo revisen, porque si tú tienes internet en tu casa, te lo paga la empresa, pregunto, ¿las tareas de los niños lo van a hacer después a la hora con el mismo internet o con otro? Entonces son cosas que alguien tiene que ir normando. O si yo chateo con mis amigos, me meto a redes sociales, ¿voy a tener otra conexión de internet propia, personal, o voy a tener una sola, que es la que la empresa me da? Eso va a quedar de libre disposición, la empresa tolera esas cosas, es un beneficio extra, usarlo ilimitadamente, o está prohibido tajantemente que los recursos de la empresa se ocupen para fines personales. Esas cosas, digamos, es súper importante que queden claras, porque si no quedan claras y entre un virus o alguien hackeó o algo pasó, van a haber problemas y dificultades que no necesariamente van a quedar en el mundo laboral, sino que capaz que pasen hasta tribunales por otras causales. Bueno, muchas gracias, Cristian. Vamos ya con las últimas preguntas por honor al tiempo. ¿Puede un trabajador acordar con el empleador usar su PC personal para el desarrollo de los servicios, no siendo obligado, y el empleador pagar una asignación mensual por deterioro y gastos generales asociados a ello? No lo he visto, sí lo he visto en vehículos. Yo creo que es bueno pedir el pronunciamiento a la autoridad. En este caso, yo les sugiero que esa consulta la suban por la página web nuestra. No, a priori no lo veo tan complejo, a priori, pero es mejor hacer la consulta y tener un pronunciamiento al respecto. Bueno, muchas gracias. Sandra Cárdenas pregunta, para los colaboradores que tienen anexo de teletrabajo, ¿es necesario, por ejemplo, ingresar sus turnos al reloj control o sistema de control de asistencia? Y al tener anexo de teletrabajo, ¿pasamos automáticamente a ser artículo 22? No, el artículo 22 es un mundo distinto al teletrabajo. Si no quedó claro en la exposición, lo voy a ratificar ahora. El teletrabajo es una modalidad, el artículo 22 es otra modalidad. La principal diferencia es que en el artículo 22 yo no tengo un jefe directo que me supervisa. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Y por otro lado, en el teletrabajo sí tengo un jefe y sí la empresa tiene que hacer controles funcionales sistemáticos a mis labores. O estoy en uno o estoy en otro, pero no puedo estar en los dos. En teletrabajo tiene que haber un registro de asistencia. Es necesario que se controlen los horarios porque además se tienen que garantizar los tiempos de conexión y descanso. Súper, muchas gracias. Y la última pregunta, dice, ¿las asignaciones que eventualmente se puedan pagar por gasto de internet, electricidad, entre otros, constituyen remuneración? La lógica que tienen algún tipo de asignaciones que son específicas y para un fin es que no son imponibles y tributables. Por ejemplo, la movilización es para llegar al trabajo, la colación es para alimentarse y eventualmente otras que cubren algún tipo de pólizas de seguro. No debiesen serlo, pero también es un tema que, al igual que hace 2 consultas atrás, yo les sugiero pedir el pronunciamiento y tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si eventualmente existe
algún fallo de un tribunal que no lo interpreta así, cuando uno paga mal, paga doble. Entonces el empleador se va a hacer cargo de ese costo más las imposiciones, o sea, un 20% más con todos los recargos que tiene por el tiempo que en teoría pagó mal. Mi primera impresión, y esto es una impresión, no es una resolución ni algo que pueda servir de norma general, es que no debiesen ser imponibles en el tributable, porque tienen un efecto específico, ¿ya? Ahora, si yo fuese empresario, y esto es ciencia ficción porque no lo soy, yo contrataría directamente esos haberes, los reflejo como gasto y incluso lo ocupa hasta el IVA de eso. Pero eso es ciencia ficción. Yo estoy hoy día en otro rol. Bueno, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy en este webinar donde hablamos sobre la aplicación de la ley de teletrabajo. Nosotros estuvimos grabando esta charla, así que les vamos a estar enviando el link de este video que vamos a subir también a nuestro sitio web, y les vamos a enviar también la presentación que realizó Cristian, por si tienen alguna duda, por si quieren volver a ver la charla, va a estar disponible. Le agradezco a todos quienes se sumaron hoy día a este webinar y sobre todo al director regional del trabajo, Cristian Chaguán, por acompañarnos hoy, por su presentación y por resolver todas las dudas que se generaron y que se ha generado a través de esta nueva ley. Nosotros vamos a realizar más webinars, estamos realizando webinars generalmente los martes y jueves. Esperamos contar con usted, director, en alguna próxima ocasión para resolver otras dudas que puedan surgir. Y nada, darles las gracias por acompañarnos hoy día, y a todos quienes se sumaron les vamos a estar enviando esta presentación también. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias.